Hola amigos, me toca hacer el mantenimiento del fuera borda para la lancha auxiliar. Lo primero que os quería enseñar es cómo lo hago, dónde lo pongo. Este soporte me lo hice yo mismo, en este banco. Simplemente compré las maderas en una tienda que aquí se llama B&Q. Es lo más parecido al Leroy Merlin que tenemos en la zona donde nací yo, el barcelonés. Lo ves por España, lo he visto en Portugal, lo he visto en Francia, Leroy Merlin. Aquí no hay, aquí se llama B&Q, lo más parecido que hay. Y nada, ahí me compré unas maderas y unos clavos y unos tornillos. Y esto lo hice a ojo, sin tomar ningún plano ni nada. ¿De acuerdo? Simplemente para que el motor se pueda mantener aquí y que pueda poner un balde de agua para cuando lo quiera probar. ¿De acuerdo? Entonces voy a montar el motor y vamos a empezar con el mantenimiento. Bueno, pues aquí tenéis al motor del auxiliar de Marisa, o de Marisín, yo lo llamo Marisín, porque Marisa era como se llamaba mi madre y mi hermana también se llama Marisa, entonces a mi hermana la llamábamos Marisín, pues al Dinghy también lo llamo Marisín. Espero que no se ofenda. Entonces lo primero que vamos a dividirlo en dos partes, la parte del motor y la parte de las marchas. Lo primero que voy a hacer es sacar el aceite de aquí de las marchas. Para eso voy a desconectar estos dos tornillos para que caiga todo el aceite. ¿De acuerdo? Eso es el primer paso. Venga, lo he puesto así alto porque está muy fuerte y así puedo trabajar bien, ¿ves? Y así los he soltado y ahora ya lo puedo bajar con cuidado. Pongo esto aquí. Y ahora ya puedo sacar el aceite bien. Bueno, quizá no. Quizá tenga que sacar de alguna forma así. Tiene muy buen color, pero claro, este aceite no trabaja mucho. Voy a quitar la hélice para poder trabajar mejor. No. Cuidado con el pin, no se caiga. Déjalo en un sitio que no se pierda. Y ahora lo siguiente es desconectar esta parte de aquí. Aquí tenemos el ánodo, que no he visto que me hayan traído ningún ánodo en el kit. Quizá debería haberlo pedido aparte. No parece muy mal. Bueno, el ánodo no está muy mal. Lo volveremos a poner de momento, pero voy a pedir otro porque no ha venido en el kit. Yo pensaba que venía todo incluido. Lo pondremos de vuelta.
Ahora hay que desconectar esta pieza de aquí. Ahora hay que desconectar esta pieza de aquí. No sé si la veis. Esta pieza de aquí, que es la que conecta lo que es el cambio de marchas. ¿De acuerdo? Sacar esto. Venga. Y ahora esto ya está libre. Vamos saliendo. Y unos pines. Ok. Vale, ya tenemos fuera. Entonces donde vamos a trabajar ahora es aquí, para cambiar el molinete. ¿De acuerdo? Y limpiar esto un poquito. Y si os parece que ha costado sacarlo, veréis lo que cuesta meterlo otra vez. En fin. Bueno, esto es lo que tenemos que sacar. Aquí dentro está la bomba de agua y aquí está. Vamos a cambiar la junta y vamos a cambiar el molinete. Esto es lo que cambia las marchas. Y por aquí es por donde sale el agua, que está conectada a un tubo de allá. Por eso cuesta tanto de ponerlo de vuelta. Pero lo pondremos. Solo me queda el último tornillo y la bomba ya está desmontada. Hay que tener sus arandelas. Que no se pierdan. Que hay otra. Cada tornillo con su arandela y su glover. Como dice mi cuñado, y su glover. Cuidado con el pin. Cuidado con el pin que se ha caído ahí. ¿Lo veis? Este pin es muy pequeñito y se pierde fácilmente. ¿De acuerdo? Ese pin va ahí. No sé si lo veis. Y se ha caído ya al sacar esto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces este es el molinete que está bien, pero vamos a cambiarlo. Y la junta. Junta nueva. Y molinete nuevo que me espero a traer el otro para ponerlo en la misma posición. Venga. Venga, ya lo puedo sacar y acordarme que esto va pues girando hacia allá, ¿verdad? Esto sería mirándolo desde aquí contra las agujas del reloj. Venga, vamos a sacarlo. Ya está. Contra las agujas del reloj, Xavi, acuérdate. Adiós. Venga. Contra, esto está limpio.
Bueno, ahí está más o menos con todas las agujas del reloj. Y ponemos la junta nueva. Esto ya está. Lo más difícil es poner el pin al mismo tiempo. Quizás limpiar un poquito por aquí, ¿verdad? Antes de ponerlo. Bueno, os enseño el pin. Lo tengo ahí enganchado con un poquito de aceite, ¿verdad? Y a ver si al bajar la bomba se queda allí. Tienes que estar seguro que está en la posición correcta. Venga, a ver si es suerte. A ver si es suerte. No, de momento ya se ha caído una vez. Vamos a ponerlo más. Bueno, pues ya lo puse. Ahora poner los tornillos de vuelta. Os lo voy a ahorrar. Vale, esta es la parte más difícil del mantenimiento del motor. Hay que conseguir que al encajar las piezas el tubo entre a la entrada del agua y las marchas también entren. ¿De acuerdo? Desearme suerte. Con esto ya. Vale, el tubo me ha ayudado con esto para poner lo que es el tubo, ¿vale? Y con el dedo, muy difícil. Ahora me falta poner lo que es las marchas. He puesto este en forward y este en neutro para tener más espacio. Entonces cuando lo meto vuelvo a poner este en neutral y ya lo apretaré. Ahora estoy hablando de esto de aquí abajo, no sé si lo podéis ver. Ahí ya se salió del todo. Bueno, pues nada. Bueno, he vuelto a recurrir al lacito para pescarlo y ya lo tengo. Ya lo tengo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Centrarlo. Apretamos un poco. Lo tengo en neutral. Ay, aquí esto no está. Maldito seas. No ha escapado, no. Todavía está ahí. Y ahora puedo quitar esto ya. Y ahora lo puedo apretar.
comprobamos que funciona. A ver, ¿se ve en la cámara? Se ve, ¿verdad? Entonces, si le doy al forward, se va hacia arriba. Vamos al neutral, lo tira para abajo. Forward, neutral. Aquí, esto debería girar neutro. Sí. Vale. Y aquí le debería costar porque tiene el motor enganchado. Sí. Ahora le cuesta. Vale. Vale, esto ya lo tenemos. Podemos cerrar. Cerramos aquí y ahora ponemos los tornillos. Porque uno quiere hacer las cosas, pero venga, volvemos a montar la hélice. Este pin, esto como iba. El pin va aquí. Ajá. Ahora ponerlo en neutro para que lo pueda girar. Venga. Xavi, que tienes las manos llenas de dedos. Venga. Lo pongo así, así no se cae. ¿Vale? La hélice ha tenido sus batallas. Quizás habría que comprar una nueva. Ha tenido sus batallas. El año pasado en Lamblash y Copland Islands. Voy a ver si me llevo este año un ancla en el tender, porque el mayor problema es en los lugares donde estás con muy poca profundidad, ¿verdad? Y te tienes que ir sin poner el motor. Y luego cuando lo pones, claro, hay corriente y el dinghy se empieza a ir. Y tú estás poniendo el motor y entras en pánico. Y cuando entras en pánico no hay manera de que estos bichos entiendan. No hay manera. Por mucho mantenimiento que hagas. Ahora, si echas el ancla, te paras tranquilo, solucionas el motor, lo enciendes y ya está, ya te puedes ir tranquilo. Nos pasó un par de veces sin ancla, que claro, te vas a buscar profundidad para poder bajar el motor. Cuando tienes profundidad intentas encender el motor no enciende, pero el dinghy ya se va. Ya se va con la marea. Que aquí las mareas son, madre mía. Dan miedo. A veces dan miedo, a veces no. A veces te ayudan. Venga. ¿Estás seguro de que esto no? Venga. Imposible. Venga, ya está. Lo siguiente es echar el aceite. Para eso el aceite lo ponemos por aquí hasta que salga por ahí. Y entonces ya podemos tapar. A ver, cuando digo aceite me refiero al lubricante, ¿eh? Vamos a usar este 80-90 SAE.
Y nada, lo puedes poner por aquí y que salga por el otro lado. Vamos a usar este pitorro. Este pitorrillo de aquí, ¿de acuerdo? Entonces lo pondré vertical y empezaré a lubricar por aquí hasta que salga por arriba. Entonces pondré el primer tornillo. Entonces voy a preparar las arandelas, que vienen nuevas. Entonces las ponemos a la izquierda. A la derecha están las viejas. Voy a poder así, no sé. Sí. Este preparado para cerrar. Y el otro también. Preparado. Arandela nuevo. Preparado para cerrar. Destornillador. Bien preparado. Venga, vamos a lubricar. Empieza a salir por aquí, ¿lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Vamos a darle un buen chorretazo y tapamos aquí primero. Inter está detrás mío. Me coges aire. Me coges aire. Sacamos este de aquí. Aquí ya no escapa más. Para estar seguros, quizás le podemos poner un poco más aquí. Perfecto. Todo lo que quepa ahí. Hay que estar a tope.
Con esto hemos acabado la parte inferior. Nos falta poner el ánodo. El ánodo... Me quito los guantes porque tengo que limpiar la herramienta para poder apretar un poco más. Volvemos a poner el ánodo, que no lo hemos cambiado porque ya estaba bien. Lo podría haber puesto antes de poner la hélice. En fin. Ahí tengo una llave de 10. Mejor que esto. Ahora sí. La parte inferior. La parte inferior ya la tenemos hecha. La parte inferior ya está hecha. Vamos por la parte superior. Por el motor. Este se saca así. Mira. Bueno. Hay que sacar el aceite. Aquí tenemos el tapón. Bueno, quitamos el aceite. Vamos a ver. ¡Oh! Madre mía. Jesús. Pues está fuerte. Pues está fuerte. ¿Qué? ¿Iba a poder ir más que yo? Venga. Ay, come on. Y ahora sí. Vale, aquí está el plug. Y aquí tenemos la bujía. Habéis visto, la bujía no tiene mucho apriete. Pues no te cargas esto. La bujía está, bueno, está bien. La guardaremos de emergencia. Vamos a poner la nueva. No sé si estáis viendo bien. Entonces esto está apretado con la mano. Ya le damos. Vamos a darle. Necesita una vuelta. Necesita otro. O sea, hecho de aquí a aquí, otro cuarto. Otro cuarto que será en total media vuelta. Eso, apretar con la mano y luego darle media vuelta. Porque ya lleva la arandela de compresión. Ya está, yo no apretaría más. Ya está. Hay que poner esto ahora.
Esto ya lo tenemos. Y en este motor no vamos a hacer nada más porque iba muy bien. Entonces quizás el año que viene hacemos carburador, porque claro, aquí es muy difícil conseguir gasolina sin etanol. Entonces seguramente el carburador tendrá daño de etanol, pero por este año ya tengo bastante mantenimiento. Vamos a ver si el aceite ya ha acabado de salir, que tenía buen aspecto. Entonces vamos a poner el tornillo de vuelta y a rellenar de aceite. Y lo damos por terminado, solo falta probarlo. La arandelita viene nueva también. Cambiamos la arandelita. Y lo voy a apretar, pero no como... Madre mía, no tanto. Quizá no tanto. Apretamos un poquito. Y ya. Anda, ya está. Venga, vamos a echar el aceite y lo miramos aquí, el nivel. ¿De acuerdo? Vamos a poner la cámara mejor. Así lo podéis ver. Echamos el aceite que venía con el kit. Bueno. Y ahora está al máximo. ¿Cómo estamos de gasolina? Secos. No vamos a poder probarlo. No. Hoy no. Qué lástima. Algo hay. Pero bueno. A ver qué tal va. Bueno, pues como veis, la bancada está diseñada para poder poner un balde de agua y así al menos encenderlo. No se pueden hacer grandes cosas, pero al menos encenderlo. Así que vamos a probarlo. No os riáis de mí, por favor. No os riáis de mí, sed compasivos. Start, neutro, gasolina. On hacia este lado. Venga. Hay que abrir esto también. Esto está bien. Bueno, me he informado un poquito, he hecho mi búsqueda en internet y parece que funciona mejor si le echas gasolina en el depósito. Entonces yo pensaba que tenía, pero no llegaba. Tenía algo por aquí, pero no le llegaba al carburador. Entonces ahora le hemos puesto, a ver. Va a tardar aún porque estaba seco. Pero bueno, vamos a ver si funciona. Oh. Vale, estupendo, ¿eh? Ya vemos que tiene bastante agua. Ya está listo para la sesión. De acuerdo, funcionando perfectamente. ¿Veis para qué uso esto? Para poner el balde. Entonces con esto lo puedo probar perfectamente. Valentín. Y ahora si pongo la marcha. También funciona con la marcha. Ahora está, la hélice está girando. Voy a quitarlo porque
porque no es bueno que gire con tan poca agua. Pero bien, perfecto. Sin problema. No se cala. Venga, vamos a apagarlo. Ahora ya he apagado el petróleo para que se pare. Como veis, el aceite ahora está a la medida, más o menos, al máximo. He cerrado la llave de petróleo para que se vacíe el carburador y se apague por sí mismo. Para que se vacíe el carburador y se apague por sí mismo, y así no queda gasolina en el carburador. ¿Vale? Voy a dar un poquito. Se debería apagar pronto. Sí que dura la gasolina que tiene el tubo. Quizás que no cierra bien. Ya está. Se apagó. Perfecto. Muchas gracias, amigos, por seguirnos de nuevo en este episodio de Marisa. Espero que os haya entretenido y os haya gustado. Si es así, por favor, antes de iros, recordad de suscribiros al canal y darle al like. Espero veros muy pronto con nuestras nuevas aventuras. Pensamos ir navegando a Port Patrick y quizás a la isla de Man a ver las carreras de la TT. Hasta pronto, amigos. She made a mark on me, that's for sure. The girl from the liquor store. I got to know her schedule like the back of my hand, and every single week I kept going.